Me llamo Sergio, topógrafo del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco. En 2019 me asignaron un trabajo que nadie quería, levantar coordenadas en el Panteón Viejo para regularizar las fosas antiguas. No era de noche, pero el panteón tiene una luz que parece absorber el día. El portón de herrería chirriaba con un sonido largo, como si pidiera que no lo molestaran. Llevaba mi GPS, una cinta, un cuaderno en bolsa de plástico y un termo de café rancio. Entré solo porque el velador, don Lucho, andaba repartiendo recibos en la oficina municipal. Me dijo que si acababa antes de las 6, mejor. En ese cementerio la gente prefería guardar silencio incluso cuando estaba viva. La parte más antigua quedaba al fondo, detrás de una capilla de ladrillo ahumado. Ahí las lápidas tienen nombres borrados por la cal y fechas cortadas como uñas. Colonias de hormigas cruzaban por encima de las losas. El pasto nacía donde menos debía y el aire olía a tierra húmeda y agua de jícara abandonada. Empecé por el cuadro central. Marcaba puntos, tomaba lecturas, anotaba. Cada tanto sonaban los lazos de las coronas golpeando mármol. Nada anormal. El ruido del periférico llegaba como un rumor de mar. A las 4:20 el viento cambió. No sé explicarlo de otra forma. Antes corría de poniente a oriente, movía las copas de los eucaliptos hacia las tumbas más nuevas. De pronto empezó a soplar a la inversa. Se me enfrió el sudor de la nuca. Entonces escuché el llanto. No un grito ni una queja borracha, no un maullido. Un llanto de mujer, contenido y parejo, como el de alguien que ha llorado tanto que ya aprendió a respirar mientras tiembla. Me detuve con la cinta extendida entre las manos. El panteón, acostumbrado a los murmullos, guardó silencio para escucharla. Miré alrededor. No había nadie entre las callejuelas. Ninguna sombra cruzó. Caminé hacia donde me parecía que venía el sonido, el cuadro de las tumbas más viejas, el que no aparece en el plano nuevo. El llanto no se acercaba ni se iba, como si estuviera clavado en un punto. Al doblar una esquina vi algo que no encajaba. Un arreglo de flores de plástico se agitaba sobre una tumba de cemento rajado. No era un movimiento de viento parejo. Se movían como si dedos invisibles fueran acomodándolas con cuidado, pegándolas a la foto ovalada que estaba en la cabecera. A cada sacudida, el llanto hacía un pequeño nudo y seguía. Me acerqué con el corazón golpeando el chaleco. La foto era de 1958. Isabel Magdalena R., decía la placa. Sonrisa rígida, peinado alto, sombra de ojos al estilo de la época. En la esquina inferior derecha, un fotógrafo de estudio estampó su firma con tinta. Las flores, moradas con polvo, se inclinaban hacia el retrato. Las toqué para comprobar que no hubiera un alambre roto o una rama prendida por debajo. Estaban sueltas. Cuando retiré la mano, el llanto subió un tono, como si hubiera molestado. Traté de explicar. Las ráfagas a veces forman remolinos entre muros y capillas. El aire puede empujar de forma rara. La acústica de un camposanto es impredecible. Todo eso lo pensé para no salir corriendo. Me quedé inmóvil, con los oídos abiertos, y sentí una vibración muy leve bajo la suela. Como si la tierra adentro se acomodara. No quise asomarme a la grieta de la lápida, pero lo hice. Había tierra apisonada y unos pedazos de papel encerado. Entre el polvo quedaban fibras de una cinta negra deshecha. El llanto no salía de la grieta. No salía de ningún lado. Era un sonido que no proyectaba sombra. Aún así, cada vez que pasaba la mirada por el óvalo de la foto, las flores se mecían hacia ella como si buscaran consuelo. Saqué el cuaderno y anoté la ubicación exacta. No sé por qué lo hice. Tal vez quería encerrar el fenómeno en números para que dejara de ser un fantasma. Latitud, longitud, altitud, hora. Movimiento anómalo de ofrenda, escribí. Bajo eso, marqué con lápiz la palabra llanto. Me dio vergüenza, como si alguien me viera ponerlo. Seguí trabajando para no quedarme parado a esperar lo siguiente. El llanto iba y venía con la brisa nueva. Cada medición me acercaba de nuevo a la tumba de Isabel. En una de esas vueltas encontré el florero de alambre caído detrás de la lápida.
Tenía dentro un papelito doblado en 4, tan apretado que parecía piedra. Lo desdoblé con cuidado. Era un recorte viejo de periódico. Una nota breve: mujer desaparecida en julio de 1958. Última vez vista a la salida de la fábrica textil. Deja marido y una niña de meses. No había foto. El papel olía a ropero húmedo. Volví a mirar la placa. 1958, fecha de muerte, agosto del mismo año. Pensé en lo obvio. No la encontraron y la dieron por muerta. O la encontraron después. En un pueblo nadie se pierde del todo. Al pie de la foto estaban grabadas 2 palabras: perdónanos, Isa. No te amamos, no descansa. Perdónanos. El llanto se convirtió en una respiración ronca por unos segundos. Y luego, silencio. Las flores dejaron de menearse, quedándose un poco torcidas, apuntando al óvalo como agujas de brújula sin norte. En ese hueco de silencio escuché algo que me avergüenza escribir, pero fue real. Escuché el clic de una lengua contra el paladar, como cuando una madre calla a un bebé. Fue nítido y seco. Me alejé unos metros. Empecé a cerrar el trabajo con las lecturas mínimas para no regresar al día siguiente. A las 5:10 el sol bajó detrás de la capilla y el panteón se puso del color del plomo. Don Lucho llegó a esa hora con su paso arrastrado, un manojo de llaves que parecían pesas y el olor a tabaco en la chamarra. ¿Todo bien?, preguntó sin detenerse. Le dije que sí. Quise contarle y no pude. Me dio pena que pensara que me había sugestionado. Él siguió hacia la caseta. Lo vi empujar su radio para encenderlo y después me gritó que si quería un café. Le dije que no. Quería terminar y largarme. A las 5:20, mientras marcaba el último punto junto a un mausoleo con puerta de metal, se oyó un golpecito. Uno solo. Venía de la zona de Isabel. No era piedra ni rama. Era como un dedo sobre madera. Me obligué a no voltear. Terminé la anotación con letra temblorosa. El golpecito se repitió. 2, 3 veces, espaciado. La misma cadencia de la lengua hace unos minutos. Pensé en la niña que había dejado aquella mujer en 1958 y en quienes escribieron perdónanos. Pensé en alguien que lloraba todos los días en ese punto y había aprendido a hacerlo sin sonido, salvo por los golpes mínimos que ahora nadie oía. Cerré el cuaderno. Fui hacia la tumba con paso medido. Toqué las flores. Frías. El aire había regresado a su rumbo normal. Metí el recorte de periódico en la bolsa, no sé por qué, y acomodé el florero en su sitio. Puse una piedra para que no cayera. Me quité la gorra en un gesto que no me conocía. No recé. Dije en voz baja, apenas audible, que terminaría pronto y que no volvería a mover nada. No esperaba respuesta. No la hubo. El panteón siguió siendo panteón. Entregué el plano final esa misma tarde. Quise adjuntar la nota del fenómeno, pero la borré antes de imprimir. En su lugar escribí irregularidades menores y marqué con un círculo pequeño el cuadro de Isabel. Dormí mal. Soñé con un pasillo de fábrica y una fila de máquinas que cantaban. Desperté con la certeza absurda de que alguien me pedía que volviera. Al día siguiente pasé a dejar el plano firmado. Me topé con don Lucho afuera de la oficina. Se sorprendió de verme temprano. Le pregunté si conocía a la familia de Isabel Magdalena R. Me miró de reojo, como si sopesara si yo era merecedor de esa respuesta. La tumba esa nunca se hunde, dijo. Cuando luz se encharca todo menos ese cuadro. Y sí, a veces se escucha llorar. A mí no me asusta. Es como cuando a uno le duele un hueso que nunca sanó bien. Ahí está el dolor, no más. Le agradecí y me fui. No entré al panteón ese día. Ni el siguiente. Una semana después, en una tienda de abarrotes, vi colgado un aviso plastificado con recortes de notas viejas de la región. Entre ellas estaba la misma noticia de 1958, esta vez con una foto tomada de perfil. No era el retrato de la lápida. Era la misma mujer,
pero con el cabello recogido y la mirada hacia la puerta, como si en el momento del retrato alguien hubiera pasado. Sentí que me faltaba aire. El llanto que escuché en el panteón tenía esa misma atención puesta en la salida, no en quien la miraba. Guardé el recorte que había tomado. Lo doblé mejor. Desde entonces lo llevo en el bolsillo interno de la mochila de trabajo. No pienso en amuletos ni promesas. Lo llevo porque a veces, cuando el viento cambia de dirección en un lugar que no debería, necesito recordar que hay dolores que siguen midiendo su terreno aunque ya no estén en el mapa. Y que a veces, por simple decencia, uno no debe mover las flores. No he vuelto al Panteón Viejo. Cada que paso por la barda, bajo la velocidad y miro la capilla ahumada. En tardes de calor, los lazos de las coronas suenan contra el mármol con un golpecito breve y seco. Y aunque no hay nadie, me parece ver flores moradas inclinándose hacia un óvalo gastado, como si buscaran amparo en una mirada que ya no está. Acelero. En el espejo retrovisor, el portón de herrería parece cerrar la boca para guardar un secreto que no me corresponde. Y el viento, por un instante, vuelve a soplar al revés. Cortejo de cera. No fui al panteón a buscar nada. Fui a cerrar. Desde hace años soy el encargado nocturno del cementerio municipal de San Vicente, al borde de la carretera vieja, detrás del canal de riego. En 2017 nos robaron varias placas de bronce y desde entonces la presidencia decidió que alguien debía dormir ahí, entre cipreses y mármol tibio de día, helado de noche. Me acostumbré al ritmo, cerrar candados, apagar velas descuidadas, ahuyentar a los borrachos que se hacen valientes al pasar frente a los muertos. Nada que no pueda resolverse con paciencia y una linterna. Aquella noche era jueves. Teníamos humedad en el aire, un vientecillo del estero que movía las coronas como si respiraran. A las 10:30 pasé por la capilla del panteón y confirmé que el velorio del día ya se había retirado. Cerveza derramada, un vaso con flores marchitas, un rosario olvidado sobre la banca de cemento. Pegué el último jalón al portón principal y, por rutina, me fui por el pasillo central hacia el osario antiguo. El cielo estaba sin luna, apenas una gasa de nubes lechosa, y entonces los vi. Primero fueron los puntos, luces tenues, como carbones llevados a paso parejo. Salían del lado de los nichos más viejos, por donde están los apellidos que ya no suenan en el pueblo. Eran varias, en fila, avanzando despacio, unas más altas, otras a media altura, como si las cargaran niños. Pensé en una misa tardía, quizá una promesa, gente que vino por su cuenta a rezar donde nadie controla el horario. No era raro. Caminé hacia ellos sin prisa, tanteando con la linterna para no tropezar. El detalle que me frenó fue el aire. De pronto se volvió denso, con un olor dulce que conozco bien, cera derretida y copal. El olor de iglesia a las 6 de la mañana, pero ahí, en mitad de la noche. Apagué la linterna para no molestar y porque, no sé por qué, sentí que la luz estorbaba. Las llamas no parpadeaban. El viento movía hojas y lazos de listón, pero ese fuego iba de pie, como si caminara adentro de un cuarto cerrado. Los seguí. Llevaban un orden natural, adelante, una vela más alta, marcada por sombras que parecían hombros, detrás, de dos en dos, y al final, una más bajita, casi a ras del suelo. No fue valentía. Fue oficio. Si hay gente adentro a esas horas, debo hablar, explicar reglas, pedir que se retiren. No quise gritar. La voz, en los panteones, se rompe contra el mármol y regresa como otra cosa. Apreté los dientes y los alcancé por detrás, en el cruce de dos pasillos donde el mosaico está gastado y las lápidas, pegadas. Pude oír entonces un murmullo, no palabras sueltas sino la cadencia de un rezo largo, el ir y venir del rosario. Añadido a eso, unos pasos que no hacían ruido. Me puse a un lado, a distancia. Bastó con girar la vista para entender que no eran sombras jugando con mi cabeza. El resplandor de las velas daba contra las placas y hacía brillar los nombres. Iluminaba letras y fechas, dejaba ver fotografías ovaladas, la sonrisa inmutable de los retratos. De cualquier modo,
no vi rostros. Había formas, sí, la curva de un hombro, un perfil apenas trazado, el hueco donde debía estar una mano sosteniendo la vela. Supe con certeza que, si enfocaba con la linterna, iba a encontrar nada. Lo supe y no la prendí. El cortejo no se detuvo hasta el fondo, donde ya casi no va nadie porque la tierra se anega y los mosquitos se crían en charcos. Hay una cruz de hierro clavada en el suelo desde que tengo memoria, oxidada en la base, sin nombre. Ahí se hicieron a un lado con la naturalidad de quien repite un camino. El olor a copal se apretó y el murmullo se elevó apenas. Yo respiraba corto. Quise dar un paso más y el zapato me resbaló, cera. En el mosaico había gotas frías, blanquecinas, como si hubieran escurrido hace un minuto y ya estuvieran secas. Fue entonces que levanté la vista y el cortejo se desvaneció. No como el humo, sino como si los hubieran apagado desde adentro. Primero la última llama, luego la penúltima, y así hacia adelante, una a una, sin apuro, borrándose hasta que la primera quedó sola, quieta frente a la cruz de hierro. Tardó un segundo más que las otras. Luego se volvió nada, dejando olor y la cera que no existía un instante antes. No corrí. Caminé hacia la cruz con la boca abierta, como quien escucha. En el suelo, entre las gotas blancas, había marcas estrechas, como si hubieran apoyado decenas de velas en el camino. Metí la mano en el bolsillo buscando mi celular. Quise tomar una foto. La pantalla encendió, pero la cámara no abrió. Un cuadro negro, inmóvil, como si hubiera puesto el dedo sobre el lente. Lo pasé por la camisa, insistí. Negro. Guardé el aparato con una torpeza que me avergonzó de mí mismo. A la derecha de esa cruz hay una hilera de tumbas de 1974. Un accidente, me contó una vez el sepulturero viejo, don Asensio. Un camión sin frenos bajó por la cuesta con peregrinos encima. Los trajeron a todos a la vez. Las cruces iguales, las placas soldadas con la misma mano. Leí dos nombres a medias y sentí que los había oído antes. No hay. En el murmullo. No pregunté a nadie. Me quedé quieto, con la sensación ridícula de que debía quitarme la gorra. Pasaron unos minutos o una hora. No puedo jurarlo. El panteón, a esa hora, conserva el tiempo como si fuera agua limpia, se estira y encoge sin avisar. Cuando intenté volver por donde vine, el camino me llevó de nuevo a la cruz de hierro. 3 veces. No era un laberinto. Eran pasillos rectos, con referencias clarísimas, la estatua de un ángel sin manos, la banca rota, la reja baja del osario. Y aún así, giraba y acababa en el mismo punto. No me mareé, no tuve visiones. Solo sentí que el cementerio no quería soltarme todavía. Pensé en don Asensio. Él decía que hay cosas que se dejan sin mirar de frente. Recordé su advertencia de novato: si ves una luz donde no debería haberla, date la vuelta y cuenta 11. Empecé a contar, no porque crea en números, sino para tener algo que hacer con la boca. A la cuenta 11 me salió el aire y pude dar el paso que me devolvió al pasillo central. Me aferré a la baranda de la capilla. Me temblaban las manos, nada más. Antes de cerrar, caminé hasta el portón, por instinto. Los candados seguían puestos. No había ruido en la calle. Disqué a mi hermana solo para oír otra voz, aunque fuera la grabación de su buzón. La llamada no salió. El celular seguía terco con su cuadro negro. Volví a la oficina, me serví café recalentado y esperé la madrugada con la espalda contra la pared, viendo por la ventana el triángulo de cipreses donde el viento hace un ruido de agua. Amaneció sin dramatismo. Sol pálido, camión del pan, 2 viejitas que llegan diario con baldes. La primera en entrar me saludó con la mano y me dijo que olía bonito, a misa recién hecha. Le sonreí. No le inventé cuentos. Fui al fondo, con luz de día. La cera estaba. No en gotas dispersas, sino en un hilo que marcaba el camino exacto de la procesión. Cada tanto, un círculo grueso, como si alguien se hubiera detenido a rezar ahí. Seguí el rastro hasta la cruz de hierro. No era impresión mía, el metal de la base estaba más limpio, como raspado,
y al pie se había formado un charco blanco endurecido, con pequeñas burbujas adentro, atrapadas para siempre. Ese día vino un señor a preguntar por un espacio en el área antigua. Su esposa, dijo, quería que la enterraran donde pasa la gente de fe. Me dio risa. Fe, pensé. Lo llevé a ver. Señaló, sin dudar, la hilera de 1974. Aquí los míos, murmuró, tocando un apellido que repetí en mi cabeza. Era el mismo que había leído en la placa bajo la acera. Le expliqué lo difícil de abrir en suelo anegado. Me pidió que, si costaba más, lo dijera. Había ahorrado para esto. Asentí. A veces uno siente que el trabajo se le mete a la sangre y la sangre se va al suelo. Esa noche llegué temprano. No por morbo. Para poner una cinta y que nadie resbalara con la cera. La luz se fue a las 9 por un bajón en el transformador. Encendí la lámpara de petróleo que guardamos en la oficina. El panteón quedó con ese tono amarillo de película vieja donde todo se vuelve más verdadero. No esperé nada, no pedí nada. Sin embargo, a las 10, desde el mismo pasillo, volvió el olor a copal. No volteé de golpe. Respiré y me quedé junto a la capilla, con la lámpara bajita. El cortejo pasó otra vez. Igual orden, igual silencio, igual firmeza en las llamas. Solo que esta vez se detuvieron junto a mí. No vi rostros, pero sentí la presencia de cuerpos alrededor. El calor mínimo de las velas me tocó el dorso de la mano y el impulso infantil de soplar se me clavó en la garganta. Alguien dejó caer una gota de cera sobre el borde de la banca. La cera corrió despacio, formando una letra. La reconocí cuando completó la curva, la inicial de mi nombre. A un lado, otra, que correspondía a mi apellido. No sé si fue torpeza o susto, pero la lámpara se me apagó sola. El cortejo siguió. Al fondo, otra vez la cruz. Las velas se fueron apagando de atrás hacia adelante, con esa paciencia que no es humana. Cuando solo quedó la primera, un golpe de viento entró por no sé dónde y me llegó la voz vieja de don Asensio como si anduviera a unos pasos. Hay cosas que se dejan sin mirar de frente. Conté 11, con la lengua pegada al paladar. Caminé. El portón apareció donde debía. El candado, igual. Todo en su sitio. Dormí mal, con el olor pegado al pelo. En la mañana, antes de que el pueblo despertara, fui a ver la banca. Las 2 letras de cera seguían ahí, pequeñas, obvias. Pasé el dedo, no se quebraron. Mi celular, terco, al fin abrió la cámara. Tomé una foto. En el cuadro no se veía la cera. Se veía la banca limpia, el granito con manchas de humedad y, al fondo, un grupo de gente borrosa sosteniendo velas, en fila, como si yo hubiera fotografiado la noche anterior desde otro lugar. Me busqué entre las sombras, por reflejo. Me encontré. Ahí estaba yo, con la lámpara en la mano, la boca entreabierta, mirando donde no debía. No renuncié. Alguien tiene que cerrar el panteón cada noche. Pero desde entonces, cuando una vela se queda encendida después de la hora, no la apago con los dedos. La dejo que muera sola. Y si veo luces donde no deberían haber, bajo la vista, cuento despacio y dejo que pase el cortejo de cera, que repite un camino que no les pertenece a los vivos. Yo solo cuido la puerta. Ellos cuidan la memoria. Y en esa vigilancia, cada tanto, me recuerdan con una letra tibia que también yo, algún día, caminaré sin sombra. Silbo negro. No sé en qué momento el panteón dejó de ser un lugar y se volvió un hábito. Empecé a ir por trabajo, ayudante de albañil, encargarme de aplanados en nichos, de recomponer cruces flojas, de limpiar lápidas para los que pagaban mantenimiento. Era 2011, un verano con lluvias tercas. El cerro ordeñaba nubes al atardecer y el viento traía ese olor a barro que se pega en la garganta. Con el tiempo, aprendí a moverme como los cuidadores viejos, paso corto, mirada atenta para no pisar hundimientos frescos, oído entrenado para diferenciar el chillido de un grillo del roce seco de una rama. Uno cree que el miedo se cura con costumbre.
No. Se afina. Aquella tarde íbamos dos, yo y Julián, el velador. Tenía una linterna que fallaba cuando más se necesitaba y una radio que solo pescaba estaciones evangélicas. Le gustaba silbar. Lo hacía como si masticara el aire. Mientras poníamos mosaico en la tumba angosta de un tal Ignacio R., Julián soltó un silbido largo y agudo que se derramó entre las cruces. Había escuchado esa travesura de niño, llamas el eco y te respondes a ti mismo. A veces responde la loma, a veces el muro perimetral. A veces, algo más cercano. Yo terminé de asentar una pieza y, sin pensarlo, le contesté con otro silbido, más breve. Fue reflejo, una tontería para matar el tedio. El sonido se fue, chocó con los cipreses del lado norte y volvió, desgastado. Me reí por lo bajo. Entonces escuchamos la tercera nota. No venía del cerro ni del muro. Venía desde detrás de la lápida contra la que yo estaba arrodillado. No dije nada. Julián apagó la radio. Se oyó el chisporroteo de una vela vieja que alguien había dejado para el Día de las Madres, ya consumida hasta la base metálica. Silbé de nuevo, más bajo, probando. La respuesta llegó igual, pegada a mi oreja, como si el mármol tuviera una boca. Ese primer instante no fue de espanto, fue de desconcierto práctico. Me levanté, revisé. La lápida de Ignacio tenía una fisura diagonal, una vena del mármol que los años abrieron en pelo. Era estrecha como para dejar pasar aire si el viento se entercaba. Apoyé la palma, la piedra guardaba el calor del día. Si había brisa, no se sentía. Julián tosió, sacó la linterna, apuntó a la grieta. No entraba luz. Silbé, ahora con la boca cerrada apenas. Otra vez la réplica, muy cerca, idéntica, como si me copiara el pulso. Terminar era urgente. Mortero, nivel, piezas. El sol bajó y la sombra del ciprés se alargó hasta toparnos. En los panteones el ocaso es más rápido, no es que el sol caiga antes, es que se te vacía la cabeza con la oscuridad y cada cosa empieza a pesar distinto. A las 7 nos quedaba limpiar. Julián, por costumbre, se fue a cerrar el portón chico. Me quedé recogiéndome las manos con un trapo cuando el silbido regresó, sin mi invitación. 2 notas, sube y baja. Lo sentí en la nuca. Me di vuelta en seco. No había nadie, por supuesto. Miré la fecha, Ignacio R., 1978-2009. En la parte inferior, un óvalo con su foto, descolorida, camisa blanca, mirada torcida por el brillo. Lo que vi después me heló más que el sonido. El óvalo tenía vaho, una nubecita de aliento empañando el plástico por dentro, como si alguien soplara desde el retrato. No corrí porque mis piernas no obedecieron. Solo me fui hacia atrás, paso a paso, sin quitar la vista del óvalo. El empañado se contrajo hasta desaparecer, dejando la imagen limpia. Silbé sin querer, un impulso bobo del cuerpo que busca que lo reconozcan. Respondieron. Pero ahora el silbo no era idéntico, traía un temblor, una raspadura, como si la nota se hubiera raspado con tierra. Julián tardó. Cuando volvió, le conté sin detalles. Asintió, como quien escucha una dirección. Sacó cigarro. No lo encendió. Dijo, hay tumbas que respiran. Lo dijo así, plano. No quise preguntas. Cargamos el cubo, guardamos las herramientas. Afuera, los perros esperaban el hueso que a veces les tirábamos. Esa noche, al regresar a casa, me llevé el panteón a los dientes. Cada vez que tragaba saliva sentía gránulos como si hubiera mascado arena. Los días pasaron con más trabajo. Evité ese pasillo. Cuando me tocó volver, quise que fuese de día. Era un lunes y amaneció con neblina baja. El mármol se humedece con esa bruma y huele a baño recién trapeado. Llevaba un cepillo de alambre para sacar el verdín de las letras. Al acercarme, noté 2 cosas, la fisura parecía más abierta y el óvalo de la foto estaba ligeramente ladeado, como si lo hubieran tocado. Metí la uña en la unión del óvalo con la piedra. Estaba firme. Empecé a cepillar el apellido. El ruido del alambre contra el mármol tapó todo.
Cuando paré para sacudir el polvo, el silbo me agujereó el oído. Esta vez no respondí. Me quedé quieto, respirando por la boca, como cuando buscas no hacer ruido con la nariz. El silbo se repitió. No era un juego. Era un llamado sin prisa. Me acordé de los veladores viejos, de historias que se dicen en voz baja para que no se rompan. Hay tumbas que no aceptan silencio. Lo aprendí ahí, con el cepillo en la mano y la certeza de que no estaba solo aunque estuviera en medio de una plancha de concreto. Busqué una explicación mecánica, viento canalizado por la fisura, una botella oculta, algún hueco que hiciera de flauta. Apoyé la oreja en la piedra. El mármol no estaba frío. Tras él, algo vibraba con cada nota, algo pequeño, quizá un hilo, un despojo de flores, una cinta plástica. Abrí un poco la fisura con la espátula. Salió un soplo, tibio, con olor a humedad vieja. Cerré los ojos y, sin querer, silbé. La respuesta me rozó el pómulo. Decidí dejar esa tumba para el final. Trabajé a ritmo idiota, sin mirar el reloj, con la radio prendida en corridos para ocupar el aire. A mediodía, el sol apretó. La idea tonta de comer ahí, como muchas veces, se me descompuso en el estómago. Fui al baño del cuartito, me lavé la cara. En el espejo, por un instante, juraría que el aleteo de una sombra me cruzó detrás. Afuera, los perros dormían a la sombra del osario. Todo era normal salvo por la punzada de que la normalidad no alcanzaba a esa tumba. A las 5, cuando recogía, vi al muchacho. Parado en el pasillo, a 3 tumbas de Ignacio, manos metidas en la sudadera, la capucha puesta a pesar del calor. Miraba hacia el suelo. Me acerqué por si necesitaba ayuda. No levantó la cara. Tenía tenis embarrados de barro seco. Le dije, ya vamos a cerrar. Apenas movió la cabeza. Al dar otro paso, el olor me pegó, tierra mojada encajada en ropa vieja, ese olor de panteón que uno ya no huele hasta que lo trae otro. Pasé de largo. No quise molestar. Cuando volteé desde el portón, el pasillo estaba vacío. Esa noche soñé con la fisura. No con la tumba entera, solo con la línea abierta y del otro lado una cavidad de la que salía, más que un silbo, una respiración larga. Me desperté con la boca seca y el recuerdo intacto. Fui al trabajo antes que Julián. Llevaba la intención absurda de sellar la grieta. Mortero fino, espátula, nivel. El panteón a las 6 de la mañana es otro país, fresco, azul. Los nombres se ven más nítidos. Las aves hacen un ruido que parece cuchicheo. Llegué a Ignacio. Toqué la piedra. Era fría de nuevo. El óvalo estaba centrado como siempre. Me agaché. Preparé la mezcla. Cuando aproximé la espátula, el silbo sonó desde adentro, cortito, como un no. Me detuve, el brazo suspendido. No sé por qué, pero hablé, sin alzar la voz, no vengo a molestarte. Fue la única frase que dije y me supo amarga. Me quedé así, torpe, pidiendo permiso a una piedra. El silbo no volvió. Apliqué la mezcla, la alicé con cuidado, cubrí la fisura. Me sentí ridículo y a la vez aliviado, como quien tapa un agujero por donde se cuela el frío. Volví a mediodía. La mezcla había prendido. Pasé los dedos, sólida. Por primera vez en días, pensé que ya. ¿Qué era eso? Que todo cabe en la física si le buscas un lado. Me guardé la espátula. Me di la media vuelta. Entonces sonó. Largo, desde el interior sellado, y al final, una nota rota, como si la garganta que lo hacía se hubiera raspado contra piedra. No me quedé a comprobar nada. Caminé sin correr, con la disciplina de las retiradas. Afuera, un camión pitó en la calle y el sonido me devolvió a la ciudad. En la noche, el silbo se me metió a la casa por huecos que no sabía que existían, el marco de la ventana, la rendija bajo la puerta, la memoria. No dormí. Al amanecer regresé, terco, buscando una prueba de que todo era mi cabeza. Julián me esperaba en el portón. Antes de que hablara, dijo, no tapes lo que no te pidió. Y me dio la espátula, limpia.
Desde entonces trabajo sin silbar. No porque tema que me contesten, sino porque ya aprendí a oír aunque me calle. A veces, en tardes con viento que no es viento, al pasar por ese pasillo siento el roce de una nota en la nuca. No vuelvo la cara. Sigo, recojo, cierro. Me repito en silencio que los muertos no regresan. Pero hay tumbas que respiran. Y cada aliento, si le abres un camino, aprende tu nombre en 2 notas. Sombra clavada. Me llamo Iván y durante 2 años trabajé como velador en el Panteón Municipal de San Isidro, en las afueras de Puebla. Empecé en 2019, cuando la administración necesitaba a alguien que se quedara toda la noche, hiciera rondines y anotara en una libreta cualquier incidente, fugas de agua, mausoleos forzados, perros callejeros. El sueldo era malo, pero el lugar me gustaba porque estaba apartado del ruido. El silencio parecía limpio, como si se pudiera barrer. La rutina era simple. Llegaba a las 10, revisaba candados, probaba la lámpara, contaba las llaves de los nichos con reja. 2 termos de café, un radio, una libreta forrada con cinta y una navaja vieja para aflojar tornillos. Daba 3 vueltas por el perímetro, una a medianoche, otra a las 2, la última a las 4. Cualquier cosa rara, la apuntaba con hora exacta. Aprendí rápido donde crujía la grava, donde venía el viento de la barranca y donde la humedad dejaba un olor agrio que se pegaba a la ropa. El mausoleo de la familia Villaseñor se alzaba al fondo, junto a un ciprés torcido. Tenía una fachada de cantera gris y una cruz de hierro encajada en el remate. Adentro reposaban 3 generaciones, según me contó el sepulturero. En verano, la piedra sudaba y la humedad dibujaba mapas irregulares. En invierno, la cantera se ponía mate, pálida, como si también respirara. No tenía iluminación propia, las sombras de la reja vieja se proyectaban contra el muro con la lámpara municipal del camino principal. Fue a mediados de octubre, cerca del Día de Muertos, cuando me tocó quedarme solo un fin de semana entero. El sepulturero pidió permiso y el administrador andaba enfermo. Me dejaron un paquete de veladoras que los familiares de un difunto encargarían para encender en la madrugada. A las 11:30 cayó una llovizna leve, de esas que no mojan, solo enfrían. El aire olía a tierra desbaratada y flor fresca. Revisé el perímetro, firmé en la libreta y me fui a la caseta a calentar café. A las 12:10 salí con la lámpara. El agua dejaba una capa fina sobre las lápidas. Caminé por el pasillo de los ángeles rotos, giré a la sección de las bóvedas viejas y me detuve frente al mausoleo de los Villaseñor. No había ruido, salvo el golpeteo del agua en la lámina del depósito. Levanté la lámpara para ver la placa de bronce, por puro hábito. Entonces la vi, una sombra humana, clavada en el muro lateral del mausoleo, con la forma exacta de alguien de pie, como pegado a la pared. No era la mía. Mi sombra estaba al frente y se movía con la lámpara. Esta otra no. Era una silueta nítida, de hombros caídos y brazos pegados al cuerpo. No se estiraba ni se deformaba con la luz. Se quedaba fija mientras yo me movía. Apagué la lámpara para ver si venía de la farola del camino. La farola seguía encendida, pero la sombra no se alteró. Me acerqué un paso y el borde del silencio hizo ruido. El muro estaba húmedo, y sin embargo, la silueta se mantenía seca, como si la lluvia la respetara. No me gustan los trucos. Los mausoleos tienen rincones, salientes, cualquier relieve puede engañar al ojo. Rodeé el cubo de cantera con cuidado. Asomé medio cuerpo por la esquina, convencido de que vería a alguien parado pegado a la pared, jugando a asustar. No había nadie. Solo el muro frío y un olor dulce a flor marchita. Me piqué el dedo con la reja, sin querer, y la sangre salió tibia, demasiado real para el sueño. Volví a mi sitio y la sombra seguía allí, idéntica, sin origen. Anoté en la libreta, 018, sombra fija en muro Villaseñor, revisar. Tomé una foto con mi celular. El flash rebotó en la cantera y, por un segundo, la sombra pareció inflarse. Cuando miré la foto, no había nada raro. El muro gris,
la placa de bronce, la reja húmeda. Ni rastro de la silueta. Pensé en la cámara, en el ángulo, en el agua. Volví a encender la lámpara y seguía igual, la sombra, clavada al muro como una mancha que no aceptaba el brillo. Di la vuelta completa otra vez. Me agaché, puse la palma sobre la piedra. Estaba helada. Toqué el contorno oscuro con la yema de los dedos. Era seco. Pasé la navaja con suavidad y se levantó un polvito negro como hollín, pero al soplarlo, el contorno se mantenía. Caminé unos metros hacia atrás para ver el conjunto. El ciprés doblado, la cruz de hierro, el muro con la figura. No había un foco que la explicara. No había nadie. Sentí esa incomodidad que te sube por la columna cuando el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Escuché un golpecito metálico en el interior del mausoleo, como si una cadena rozara la pared. La reja tenía candado y sello de pintura roja. Acerqué la lámpara a la chapa. Intacta. La luz tembló en mi mano y dejó bailar sombras normales, de las que se mueven. La silueta no. Permanecía firme, mirando al frente, o eso parecía. Pensé en llamar al administrador. Miré la hora, 0:27. No quise ser el que despierta a un jefe por una sombra. Tomé aire, me enderecé, seguí el rondín. A la 1:05 pasé por el osario y al regresar el pasillo se sentía distinto, como si la grava estuviera más blanda. Cuando llegué de nuevo al mausoleo, la sombra ya no estaba pegada al muro. Estaba proyectada en la fachada frontal, sobre la puerta de cantera, un poco más alta, el cuello ladeado, como si hubiera girado el rostro hacia mí. No cambié el paso, pero el corazón me sonaba en las orejas. Apagué la lámpara, la encendí, nada. La sombra no obedecía. Cualquiera hubiera echado a correr. Yo no. Me obligué a practicar lo aprendido, nombrar, medir, anotar. 1:9, sombra cambia de plano. Origen no identificado. Escribí con la letra apretada. Decidí probar otra cosa. Caminé hacia la farola y la apagué desde el interruptor de la caja. El panteón quedó en una penumbra pareja. Solo mi lámpara, tenue, y la luz lechosa de la ciudad por encima de las nubes. Si la sombra era capricho de la farola, debía desaparecer. No desapareció. Parecía incluso más nítida, recortada contra la cantera, y juro que los bordes se veían como dedos en la línea de lo que serían manos. No hablé. Pero pensé un nombre que no escribiré aquí. No por respeto religioso sino por prudencia. Di un paso. Otro. El contorno seguía sin vibrar. Metí la navaja en el bolsillo y saqué una de las veladoras que debía encender para los familiares. La puse sobre la grada de piedra. La flama tardó en agarrar, el pabilo húmedo rechinó y, al fin, prendió. La luz amarilla se movió y, con ese movimiento, la sombra se alargó, hacia adentro, como si la puerta absorbiera su forma. Sentí un golpe seco en el estómago, no de dolor, sino de hueco. El golpe metálico sonó otra vez adentro, un roce, un jalón, un silencio. No me gusta exagerar. He visto cuerpos recién bajados de la camioneta, he olido fosas abiertas, he presenciado pleitos de madrugada entre borrachos que se meten a llorarle a sus muertos. Nada de eso se parece a esto. Esto tenía la consistencia de lo inevitable. No era un susto, era una insistencia. La sombra pegada al mausoleo quería ser vista, pero no para jugar. Quería estar ahí con una precisión que no aceptaba explicación. A las 2 en punto me refugié en la caseta. Cerré por dentro, puse la lámpara en la mesa, abrí la libreta y traté de dibujar la silueta. El trazo me salió torpe. El radio chisporroteó por la humedad. Me quedé quieto, escuchando la noche como se escucha el motor de un refrigerador, esperando el momento en que se apaga. No se apagó. Tomé el celular y revisé la foto otra vez. Nada. Amplié la imagen y descubrí algo peor, en el reflejo del bronce se alcanzaba a ver mi lámpara y, al lado, un hueco oscuro donde debería estar mi sombra. No había sombra mía. Era como si la piedra no me reconociera. Regresé a las 2:20. La veladora todavía ardía. La flama estaba rara, inclinada,
como si recibiera aire de un punto fijo. La sombra estaba otra vez en el lateral, clavada. Me planté frente al muro y, sin pensar mucho, apoyé la mano sobre la parte del pecho de la silueta. Sentí una tibieza leve que no venía de la veladora ni de mi palma. Retiré la mano de golpe. En la piel me quedó pegada una capa de polvo seco con olor a metal viejo. Me limpié en el pantalón y me ardieron los ojos. Juro que escuché un susurro muy bajo, no una palabra, más bien un exhalar. Anoté, 227, temperatura distinta en zona oscura. Olor metálico. Decidí terminar el turno pegado a ese punto, como si vigilarlo fuera una manera de someterlo a las reglas. Las reglas dicen que todo lo que se escribe existe menos. Que los hechos, al quedar en tinta, pierden volumen. Me engañé con esa idea. A las 3:40, el viento cambió. Trajo tierra de la barranca y las hojas del ciprés sonaron como papel arrugado. La flama de la veladora se enderezó. La sombra no se movió. Pero la cruz de hierro en el remate del mausoleo vibró un segundo, lo suficiente para hacer un tintineo. No hubo grito, no hubo golpe. Hubo una presencia abrupta de peso en el aire, similar a cuando abre una puerta del pasillo del hospital y entra un olor ajeno. Ese peso me empujó 1 centímetro hacia atrás. La lámpara parpadeó, y en ese parpadeo creí ver que los bordes de la silueta se despeinaban, como humo que intenta compactarse. El sonido de cadena se repitió adentro, ahora claro, un eslabón, otro, la pausa. Acerqué el oído a la rendija de la puerta, por pura necedad. El frío que salió no fue el de una bodega, era un frío con intención. No pedí ayuda. Nadie habría llegado a tiempo ni traído respuestas. A las 4:05, la farola volvió por el temporizador y bañó el camino de luz. Esperé que la sombra cediera, como ceden las manchas cuando amanece. No cedió. Se mantuvo fija, exacta, como una firma. Apagué la veladora y la guardé, aunque no debía. Cerré la libreta. Hice la última ronda con la boca seca. Cuando regresé a la caseta, escribí la bitácora oficial sin el detalle, noche tranquila. Llovizna. Sin novedad relevante. Mentí porque no sabía clasificar lo que vi. Al día siguiente, me llamaron de administración. Una mujer de la familia Villaseñor había ido temprano a limpiar. Preguntó quién había puesto la silueta. Acompañé al encargado a ver. La sombra seguía allí, clavada, como si nada. La mujer dejó un ramo de siemprevivas y dijo, sin drama, que era un aviso. No quiso explicar de qué. Cambiaron el candado. Pintaron el muro. Esa tarde, con pintura fresca, la silueta reapareció, limpia y exacta, por encima de la capa nueva. El encargado tomó fotos. A mí me pidió que no dijera nada, que la gente se sugestionaba y luego no venían a pagar mantenimiento. Renuncié un mes después. No por miedo. Por agotamiento. Cada noche, al dar la vuelta, encontraba la silueta clavada en algún plano del mausoleo. A veces más alta, a veces más baja, siempre de frente. Se volvió parte de la rutina, como contar las llaves. Pero a diferencia de las llaves, no podía tocarlas sin que esa tibieza me subiera al brazo. Dejé el trabajo justo antes de que empezaran las visitas de noviembre. A veces sueño con el muro. No hay lluvia ni flamas, solo la cantera y la sombra. En el sueño, yo no tengo lámpara. Camino hacia la silueta y no se mueve. Cuando extiendo la mano para tocarla, siento otra palma del otro lado, exactamente en el mismo sitio, respondiendo con la misma presión. Me despierto con la sensación de hollín en la piel y el olor metálico pegado a la lengua. Abro la ventana para que entre aire y no entra nada. La libreta se quedó en la caseta. Mi letra apretada, mis horas exactas, mis notas donde intenté disminuir lo que no cede. Sé que alguien leerá una línea perdida entre fugas de agua y perros callejeros, sombra que no obedece a luz. Y la pasará de página. Está bien. No busco convencer. Lo único que sostengo es esto, hay sombras que no vienen de cuerpos. Vienen de lugares. Y cuando un lugar decide que su sombra será humana, nada la despega. Ni la lluvia,
ni la pintura, ni tu sentido común. Solo se queda ahí, clavada, esperando que la veas y no sepas qué hacer con eso. Y a veces, cuando se atreve, te devuelve la mano. Aire bajo la tierra. Llevo 26 años trabajando como velador del Panteón Municipal de San Nicolás de los Vientos, un poblado polvoriento enclavado en la Sierra Norte de Durango. No empecé este oficio por gusto, la paga era escasa, pero ofrecía una pequeña casa a un costado de la reja principal y la promesa de soledad que, a mis 36 años, creía necesitar. Con el tiempo aprendí que los muertos o lo que queda de ellos pueden ser más inquietos que cualquier vecino vivo, y que la soledad, cuando se combina con el silencio de un camposanto, se vuelve un espejo demasiado honesto. La historia que me persigue ocurrió en junio de 1998, poco antes de las lluvias. A mediodía recibí la orden de abrir una fosa en la sección antigua. Un hombre llamado Leandro Gaxiola había fallecido de un infarto a los 84 años y su familia, ganaderos de la región. Exigía que lo enterráramos en un espacio reservado para ellos desde hacía décadas. Medí, marqué y cavé el hueco con mis propias manos. El sudor se mezcló con el polvo rojizo y sentí el aroma metálico que desprende la tierra arcillosa cuando aún no ha sido violentada por la llovizna. El sepelio fue sobrio. 5 parientes rezaron en voz baja mientras bajábamos el ataúd de cedro. Yo sostenía la cuerda y percibí algo que me inquietó. La caja parecía más liviana de lo normal, como si adentro no reposara un cuerpo sino un recuerdo. Pensé que era una idea tonta y seguí mi rutina, cubrirlo todo, acomodar las coronas y sellar la lápida improvisada con calorías. Antes del anochecer dejé la zona impecable. Encendí el farol de petróleo en la entrada, realicé mi ronda y me fui a cenar frijoles refritos con tortillas viejas. A las 11 revisé el registro y marqué, con una cruz, que la tumba L23 estaba ocupada. Así debió terminar. A las 5 de la mañana me despertó un estruendo seco, como cuando se parte un tronco verde. El chillido metálico de la reja y el golpe de algo pesado contra la tierra me hicieron saltar. Tomé la lámpara y salí. La neblina que se acumula antes del amanecer estaba tan espesa que mis pasos parecían hundirse en un algodón sucio. Crucé las hileras de lápidas hasta llegar a la sección antigua. El suelo, todavía oscuro, despedía un aliento frío. La fosa de Leandro estaba abierta como una herida reciente. La tierra se amontonaba en montículos irregulares a un lado, no como yo la dejé, sino revuelta desde dentro. Las coronas yacían destrozadas a varios metros, los listones negros desprendidos. Sentí un vacío en el estómago cuando la luz de la linterna reveló el ataúd. La tapa se hallaba forzada hacia afuera, casi destrozada por decenas de arañazos que nacían en su interior. El cuerpo no estaba. No había huellas alrededor, ni marcas de neumáticos, ni señales de algún animal carroñero, solo ese agujero que parecía respirar. El jefe de policía local llegó con 2 agentes. Mientras revisaban la escena yo permanecía aparte, intentando convencerme de que era un profanador habilidoso, un ladrón de cadáveres en busca de dientes de oro o la fantasía que fuera. Sin embargo, algo me desconcertó. La tierra removida conservaba túneles angostos, como chimeneas que se derrumbaran al abrirse paso. No había pala que produjera esos surcos. Nadie habló de ello. El ataúd fue trasladado al depósito municipal y la familia, furiosa, exigió respuestas que nadie podía dar. Sellamos de nuevo la fosa con cal y dispusimos rondas más frecuentes. Esa noche apenas cerré los ojos. 2 días después, un hedor insoportable se coló por las ranuras de mi ventana. No era el olor dulce de la descomposición fresca, sino la peste agria de algo que se pudre al aire libre. Salí al pasillo y seguí el rastro hasta la sección nueva, donde los nichos se apilan como colmenas. Allí, en la tercera hilera, distinguí una mancha oscura que goteaba desde la compuerta metálica del nicho B14. Al acercarme noté que el nombre grabado no era el de Leandro sino el de una niña muerta en 1956. Abrí la tapa con la llave maestra y, al instante, casi vomité. El interior estaba vacío,
Los huesos amarillentos de la pequeña habían sido desalojados y sobre la losa descansaba el cuerpo hinchado de Leandro, doblado como una marioneta rota. Su boca estaba abierta en un gesto de terror, en la garganta se apreciaban moraduras que parecían dedos. Sus manos, ennegrecidas, conservaban tierra bajo las uñas. Un sonido escapó de mi pecho, algo entre un rezo y un sollozo. La policía clausuró el cementerio. 3 forenses certificaron que el cadáver presentaba signos de asfixia y rigidez correspondientes a una muerte ocurrida no más de 12 horas antes, imposible para un hombre que llevaba 4 días enterrado. Nadie supo explicar la ausencia de tierra en sus pulmones ni la distribución de músculos tensos como si hubiera estado vivo horas atrás, luchando por algo. Me sometieron a un interrogatorio extenso, revisaron mis horarios, mis herramientas, mi casa, no hallaron nada salvo mi insomnio. Una semana de silencio pasó. Las autoridades retiraron la cinta amarilla, la familia del difunto trasladó los restos a un mausoleo cerrado con candados y yo volví a mi rutina, esta vez armado con un machete Roma y una radio vieja que apenas captaba estaciones cristianas. No hubo más incidentes hasta la víspera de San Juan, cuando la superstición dicta que las almas salen a caminar. Esa noche, a las 2, la radio estalló en un coro de estática. Entre los chasquidos creí escuchar 3 golpes profundos, como una mano que reclama desde lejos. El aire se congeló y la lámpara se apagó sin causa. No necesité verla para saber que la puerta principal se estaba abriendo. Recorrí los pasillos con la linterna de pilas nuevas. Bajo el mausoleo de los Gaxiola, un hilo de agua resumaba entre las losas. El candado estaba intacto, pero la losa, desplazada unos centímetros, dejaba un resquicio por donde escapaba un olor rancio. Acercarme fue un acto reflejo, quizás estúpido. Al poner la mano sobre la piedra, escuché un chasquido interno, similar al crujir de cartílago. Entonces comprendí que la losa no se movía por sí sola, sino que algo, desde dentro, presionaba con fuerza. Sentí el empuje bajo mis dedos. Retrocedí, aterrado. Un gemido hueco se coló por la rendija, un lamento que no pertenecía a garganta humana. Abandoné la linterna y corrí. No recuerdo haber abierto la reja. Corrí hasta el camino principal, tropecé con la grava y rodé pendiente abajo. Cuando levanté la vista, el mausoleo se recortaba contra el cielo sin luna, silencioso. Aún así, juraría que algo oscuro se deslizaba por el pórtico hasta perderse en la arboleda. Durante las semanas siguientes hallamos, cada 2 o 3 días, signos de intrusión improbables, lápidas desplazadas, cruces dobladas, ataúdes abiertos desde adentro. Ninguno de los cuerpos faltaba, pero todos mostraban las mismas marcas, dedos incrustados en los propios cuellos, uñas rotas y tierra fresca entre los dientes, como si hubieran intentado devorársela desde abajo. El padre Gabriel bendecía las tumbas cada amanecer, los forenses hablaban de vándalos y psicópatas, los viejos decían que la tierra se había hartado de tragarse nuestros muertos y ahora los escupía en venganza. Yo solo quería largarme, pero la necesidad y la vergüenza me ataban al pago quincenal. En agosto llegó la temporada de tormentas y con ella el desenlace. A medianoche, un rayo partió el ciprés más alto y prendió fuego a la capilla del Carmen, ubicada en el centro del panteón. Mientras los vecinos corrían con cubetas, yo descubrí algo que hasta hoy no puedo describir sin temblar. Entre las llamas, la puerta de la capilla se abrió y vi a Leandro, o lo que quedaba de él, sosteniendo un crucifijo ardiendo. Su piel gris se desprendía en láminas, pero sus ojos brillaban con un odio feroz. Detrás de él, decenas de figuras avanzaban, cuerpos momificados, cadáveres recientes, esqueletos sin nombre. Sus pasos eran torpes, pero firmes, marchaban como una procesión invertida. El fuego iluminó los pasillos mientras los muertos se dirigían, no hacia la salida, sino hacia las tumbas abiertas. Uno por uno se dejaron caer en los agujeros, se acomodaron en cajas ajenas, arrastraron lápidas sobre sí mismos. Vi cómo Leandro trepaba al nicho B14 y cerraba la compuerta desde dentro. Luego todo quedó en silencio, excepto por la lluvia que empezó a sofocar las brasas. La autoridad atribuyó el espectáculo a una alucinación colectiva provocada por el humo y el pánico.
Reconstruyeron la capilla, reforzaron los nichos con cemento nuevo, tapiaron el mausoleo de los Gaxiola con placas de acero. Ningún cuerpo cambió de sitio desde entonces. Sin embargo, cada junio, cuando el calor revienta las primeras nubes, en la oficina registro un ligero desplazamiento en la lista de tumbas ocupadas. Un apellido aparece tachado, otro surge en una sección distinta. Los papeles se corrigen solos. Yo dejo que lo hagan. A veces, al caer la noche, camino hasta la tumba L23 y clavo la mirada en la losa. El nombre de Leandro está allí, grabado con letras desportilladas, pero debajo se percibe otra inscripción más tenue, como si hubiera sido lijada, mi propio apellido, Duarte, con fecha de defunción pendiente. Entonces recuerdo el empuje bajo la piedra, los arañazos en aquella tapa y el olor a podredumbre avanzando contra el viento. Vuelvo a mi caseta, cierro los cerrojos y me repito, sin convencerme, que los muertos no caminan. Aún así duermo vestido, con la lámpara encendida, esperando el sonido seco de un ataúd que se abre desde adentro. Sepulcro vivo. No sé por qué acepté aquella apuesta, tal vez fue orgullo, tal vez la mezcalina barata que nos vendieron en la feria del pueblo. El caso es que, cuando la noche del 14 de noviembre de 1993 cayó sobre el antiguo panteón de Santa Isabel Tepetate, yo estaba allí con una linterna débil, un frasco de aguardiente y la convicción temeraria de demostrar que los muertos no caminan. Éramos 4, Mauricio, el más burlón, Darío, que siempre llevaba su radio a todo volumen, Toño, mi primo, callado y supersticioso, y yo, el que tenía que probar algo, aunque no supiera qué. Habían pasado semanas escuchando la historia del viejo nahual del cementerio, un ser que, decían, se ocultaba entre las criptas y reclamaba almas cuando la luna estuviera en su cenit. La leyenda nació mucho antes de que yo llegara al pueblo, pero había cobrado fuerza desde que un sepulturero desapareció dejando abiertas 3 fosas que nadie reclamó. El cura aconsejaba cerrar el panteón al anochecer. El comisario, a puertas cerradas, contaba que ahí dentro se oían rezos al revés y arañazos bajo la tierra. Nosotros solo veíamos un lugar ruinoso lleno de lápidas hundidas y cruces oxidadas, perfecto para grabar una broma y jactarnos al día siguiente. Así que entramos por un boquete en la barda, convencidos de salir con un casete que hiciera reír a todo el pueblo. La primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. Ni grillos ni ramas agitadas, solo un aire espeso cargado con el olor agrio de las flores podridas. Caminamos entre tumbas cubiertas de musgo, dejando huellas sobre la tierra negra, hasta llegar al centro, donde se alzaba un mausoleo sin puerta. Darío quiso poner su radio, pero apenas giró la perilla el aparato soltó un chispazo y murió. La pantalla de mi linterna titiló igual que un corazón enfermo y, durante un instante, la sombra de aquello que nos miraba desde la abertura del mausoleo se dibujó en la pared. No era humana ni animal, sino algo intermedio, erguido sobre patas traseras, con un hocico alargado y los ojos como brasas diminutas. Mauricio fue el primero en reír, creyendo que alguien nos gastaba una broma. Se acercó a la cripta y gritó que saliera el payaso, que le invitaría a un trago. La figura retrocedió un paso y luego, con un movimiento antinatural, se deslizó por el pasillo interior. Contra todo sentido, Mauricio la siguió. Toño lo sujetó del brazo, pero recibió un codazo que lo tumbó sobre las hojas secas. El golpe resonó como una detonación y, de pronto, los nichos empezaron a repiquetear, uno tras otro, como si algo se agitara desde dentro empujando las losas de mármol. Sentí el estómago hundirse, quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces escuchamos el grito de Mauricio, un alarido seco que se cortó de golpe, como un hilo tenso que alguien cercenó con tijeras. No hubo sangre ni rastros evidentes, solo su gorra arrugada en el suelo y un vaho frío escapándose del mausoleo. Toño murmuró una oración, Darío apretó su radio muerta como si fuera un crucifijo. Yo di un paso al frente, temblando, y vi marcas de garras profundas en la pared. Conté 4, largas y paralelas. Pensé en un perro enorme, pero estaban a la altura de mi pecho. Me invadió la certeza irracional de que aquello entendía lo que éramos y saboreaba nuestro miedo.
Tuve que pellizcarme para convencerme de que no soñaba. Retrocedimos hasta un pino seco que crujía con cada ráfaga. Desde allí vimos que las tumbas más antiguas, selladas con cal y ladrillo, empezaban a filtrarse, como si la tierra se inflara desde abajo. De una de ellas surgió una mano esquelética envuelta en costras de tierra, otra abrió una rendija para exhalar un olor a carne pútrida. Toño, siempre creyente, cayó de rodillas llorando que no era posible profanar la paz de los difuntos. Le dije que se levantara, que teníamos que salir, pero no se movió. Darío echó a correr hacia la barda y yo lo seguí, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire vibraba con un zumbido bajo, similar al de un enjambre de abejas dentro del cráneo. Llegamos a la reja principal, estaba cerrada con una cadena nueva y un candado brillante que no habíamos visto al entrar. Me incliné para buscar el hueco por donde nos colamos, pero ya no existía, como si el muro se hubiera sellado detrás de nosotros. Darío empezó a golpear la reja con la radio mientras gritaba ayuda. Yo me giré a buscar a Toño y vi su silueta apenas iluminada por la luna, se abrazaba a una estatua de mármol, suplicando perdón. No supe si lloraba o rezaba. Entonces, detrás de él, se alzó la criatura. No corría, caminaba erguida, lenta, disfrutando cada paso. Su piel, cubierta de pelo oscuro, parecía chorrear un aceite denso que se evaporaba en forma de humo. La cabeza era la de un perro viejo, pero deformada por algo maligno, la boca mostraba una hilera de dientes irregulares que relucían como cuchillas. Toño lo vio y quiso levantarse, mas el nahual apoyó una garra sobre su hombro y lo obligó a arrodillarse otra vez. Luego inclinó el hocico y aspiró, como si oliera su miedo, hasta que Toño quedó inmóvil, los ojos en blanco. Cuando el monstruo alzó la cabeza, su cara ya no era de perro. Por un parpadeo adoptó rasgos humanos, los de Mauricio, con la piel desgarrada en los pómulos y los labios rotos. Sentí el estómago revolverse, entendí por qué decían que quien volvía ya no era el mismo. Darío arrojó su radio contra la reja y corrió hacia Toño, quizá pensando rescatarlo. Lo vi perderse entre las lápidas hasta que un chillido agudo lo silenció. Algo lo arrastró por el suelo, dejándome solo el eco de sus botas chocando contra las cruces de metal. Quedé solo en la entrada, entre la reja firme y el territorio del nahual. Pensé en rezar, pensé en gritar, pero la garganta era un nudo seco. Miré al cielo, la luna se había cubierto tras un manto de nubes negras, y en ese instante todas las veladoras olvidadas en las tumbas se encendieron a la vez, como si el panteón entero respirara una sola bocanada de fuego. El nahual se giró hacia mí. Sus ojos brillaron con un desprecio antiguo, como si reconociera en mí al último sacrificio de la noche. Sentí un calor helado recorrerme el pecho, no supe si era fiebre de terror o el corazón colapsando. Detrás de la bestia, las lápidas recién abiertas empezaron a temblar, de cada fosa surgían figuras pálidas cubiertas de sudario, caminando sin dirección, chocando unas con otras, como moscas atraídas por un cadáver. Un coro de susurros en lengua desconocida llenó la oscuridad. El nahual no necesitaba atacarme, solo tenía que esperar a que el pánico me paralizara. Pero entonces escuché una campanada. Al otro lado del pueblo, la parroquia marcaba la medianoche, 12 golpes que quebraron el hechizo por un segundo. Recordé algo que contaba mi abuela, a los hijos del monte los debilita el sonido consagrado. No sabía si era cierto, pero era lo único que me quedaba. Grité con toda la voz que pude, no palabras coherentes sino un alarido desesperado que se confundió con la última campanada. El nahual dio un paso atrás, no por el ruido sino por la fuerza de mi grito, que quizá llevó una fe que yo no sabía que conservaba. Aproveché y tomé la linterna, el vidrio estaba estrellado, pero al encenderla la bombilla soltó un haz irregular directo a los ojos de la criatura. No la hirió, pero bastó para que el instinto la obligara a cubrirse. Me di vuelta y trepé la reja. El hierro me cortó las manos, la linterna cayó y se apagó, pero no paré. Lancé el cuerpo al otro lado y rodé por el empedrado hasta la cuneta. Cuando miré atrás, el panteón estaba oscuro de nuevo, salvo por 2 puntos rojos quietos en la entrada. Me quedé allí, sangrando y temblando, hasta que las luces de un camión repartidor me encontraron a la orilla de la carretera. No supe explicarle al chofer cómo llegué así,
solo repetía se los llevó una y otra vez. Me llevó al centro médico, pero en cuanto intenté relatar lo ocurrido me inyectaron un sedante y me quedé dormido hasta amanecer. Regresaron a buscar a mis amigos, no hallaron nada más que la gorra de Mauricio y la radio rota. Dijeron que los perros salvajes los habrían arrastrado al monte. Sellaron el panteón con cadenas nuevas y un candado idéntico al que yo vi desde dentro. Nadie cree mi versión, nadie quiere escucharla. Me llaman el loco del cementerio, ignoran las cicatrices en mis manos, evitan mi mirada en la cantina. Yo acepto el mote porque lo contrario sería peor, reconocer que lo que vi sigue allí. Las noches de luna llena no duermo. Me asomo a la ventana y, a lo lejos, entre los árboles, distingo un par de brasas diminutas que me observan. El viejo nahual espera paciente, sabe que algo de mí quedó atrapado detrás de aquella reja y que, tarde o temprano, volveré a buscarlo. Cuando eso ocurra, temo no regresar o volver convertido en otra sombra que deambule por las calles con la mirada vacía, recordándole a los vivos que el cementerio nunca está del todo dormido, que hay tumbas que respiran y piden compañía. Ahora escribo esto con la lámpara agotándose. Si alguien lo encuentra, crea o no mi relato, ruégole lo guarde y lo lea en voz alta antes de aventurarse al panteón. ¿Acaso la advertencia sirva para detener al próximo valiente? De lo contrario, el viejo nahual tendrá un nuevo nombre para ponerse cuando se canse del mío y el pueblo añadirá otra historia a sus murmullos. Pero no dirán la peor parte, que, mientras los vivos nos resistimos a creer, los muertos siguen contándola bajo la tierra, cada noche, esperando que alguien escuche y abra la puerta otra vez. Lápidas que respiran. Nunca pretendí convertirme en el segundo loco del que se hablaría en mi pueblo, pero aquel invierno de 2002 selló mi destino. Me llamo Ignacio y crecí oyendo historias sobre el viejo panteón de Santa Teresa, un recinto con rejas de hierro retorcidas y nichos agrietados que, decían, respiraba cuando la luna se llenaba. Los ancianos advertían que las tumbas se iluminaban con un fuego azulado y que las estatuas funerarias giraban la cabeza para vigilar a quien se atreviera a merodear entre ellas. Yo siempre atribuía esos relatos a la mezcla de superstición y humedad que corroe cualquier memoria hasta que pasé una noche allí dentro. La culpa fue de mi oficio. Trabajaba como ayudante de un marmolista y me encargaron catalogar las lápidas más antiguas para repararlas. Acepté sin pensar, cegado por pagar deudas y no escuchar más las amenazas de los prestamistas. El encargado municipal me entregó las llaves y un farol de queroseno, por si el fluido falla, dijo con una sonrisa pesimista. No mencionó al anterior empleado, pero todos sabían que se había marchado balbuceando salmos rotos después de hallar algo desenterrado bajo la capilla lateral. Entré al cementerio a eso de las 10, cuando la niebla cubría el campo santo como un mar silencioso. Las hileras de cipreses parecían columnas de un templo olvidado. Al pasar junto a la primera tumba sentí un golpe de aire frío que no provenía del invierno sino de algo más profundo, como un aliento subterráneo. Encendí el farol, la luz tembló y reveló motas plateadas flotando en el aire, parecidas al polvo que se levanta cuando se sacude un libro antiguo pero más densas, casi vivas. Mi plan era simple, tomar notas y marcharme antes de medianoche. Comencé por la sección norte, donde los sepulcros databan de 1890. Las inscripciones estaban medio borradas, pasé el dedo por un apellido y sentí la piedra tibia, lo cual me heló la sangre porque la temperatura ambiente apenas superaba los 3 grados. Levanté el farol y la llama se inclinó hacia el suelo como si el aire fuera succionado hacia abajo. Entonces escuché el primer susurro. No era viento. Tampoco el crujido de ramas. Era una voz áspera, rezando algo que sonaba a latín mal pronunciado. Cuando giré, ninguna figura humana se distinguía entre las lápidas. Recordé los chismes sobre un sacerdote que había desaparecido en 1915 mientras practicaba ritos prohibidos. Me reí sin ganas, anoté la fecha de la tumba más cercana y seguí. Llegué al panteón central, un mausoleo de mármol con ángeles decapitados. Al acercarme, un olor dulzón y putrefacto me golpeó, como flores marchitas mezcladas con carne descompuesta.
Tragué saliva. El farol parpadeó y, por un instante, me pareció ver que uno de los ángeles recuperaba la cabeza en la penumbra. Parpadeé, la estatua seguía mutilada. Decidí entrar. Dentro reinaba un frío antinatural. Las paredes estaban cubiertas de líquenes fosforescentes que brillaban en tonos verdes y azules. El piso crujía a cada paso, pero no por mi peso, algo debajo vibraba, como si muchas manos arañaran el mármol buscando salir. En el centro hallé un sarcófago fracturado y, sobre la losa, una figura de piedra de un hombre en postura de rezo, la boca entreabierta en un grito silencioso. Me incliné para leer la placa, Aurelio de la Cruz, 1876 a 1901. Nunca había visto el nombre en las crónicas locales. Cuando rocé con la linterna la fría mejilla de la estatua, la mandíbula descendió 1 centímetro. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared. El farol se apagó. La oscuridad fue absoluta durante 3 latidos interminables. Al cuarto, la llama se reavivó sola, como si alguien la hubiese soplado. La estatua ya no estaba en su lugar. En el suelo quedaban huellas convertidas en polvo, las marcas avanzaban hasta la salida. Quise huir, pero mis piernas se negaban. Del techo cayó una gota espesa que me quemó la piel al contacto. Al tocarme la frente descubrí que era cera derretida. Miré arriba, docenas de veladoras encendidas flotaban invertidas, pegadas al techo. Sus llamas emitían un resplandor azulado idéntico al que describían los viejos. El resplandor creció hasta bañar cada esquina del mausoleo. En esa penumbra fantasmal vi figuras emergiendo de las lápidas del exterior, contorsionadas, arrastrando sus sombras deformes hacia la puerta. El suelo tembló. En un estruendo sordo, el sarcófago se abrió del todo y la tapa reventó contra la pared. De la grieta brotó un olor a azufre y tierra mojada. Una mano de piedra, articulada como carne, se asomó primero. Después, hombros, torso, cabeza. No quise esperar a que se irguiera. Al fin mis piernas obedecieron y corrí fuera, tropezando con huesos dispersos que no estaban allí al entrar. Crucé el umbral y el aire nocturno me martilló los pulmones. Vi, a la distancia, la silueta de la estatua moviéndose entre las lápidas con pasos rígidos, dejando tras de sí estelas de polvo que se arremolinaban. Cada vez que aquella cosa tocaba una tumba, la piedra latía y se abría como una flor gris, dejando asomar fragmentos de cuerpos petrificados que se incorporaban sumándose a la procesión. Era un ejército pétreo que despertaba al toque blasfemo de un campanario invisible. Llegué a la vereda principal y corrí hacia la salida, pero el portón estaba cerrado con una cadena que no recordaba haber colocado. Tiré con desesperación, el hierro estaba caliente, casi al rojo vivo. Mis manos chisporrotearon al contacto. Detrás de mí, las estatuas formaron un semicírculo. Escuché un rezo gutural, el mismo latín maldito, repetido por docenas de gargantas que no tenían cuerdas vocales. Me giré lentamente y en el centro de aquel coro macabro vi a Aurelio, el de la losa, su rostro de granito cuarteado por grietas que resumaban sangre negra. Ignacio, pronunció con una voz que era crujido de rocas deslizándose. Tu corazón compró esta noche al precio de tu incredulidad. No respondí, el terror había devorado cualquier palabra. El coro se acercó un paso al unísono. El suelo vibró y los nichos se abrieron expulsando polvo secular y chirridos como gritos recién nacidos. Contra la reja, solté un alarido desesperado. La cadena se enfrió de golpe, se fracturó sin explicación y cayó al suelo. Aproveché la brecha, empujé el portón y me lancé colina abajo, rodando entre zarzas. Detrás, el cementerio rugió como un horno encendido. Me incorporé cubierto de lodo y espinas. Las luces de las veladoras ascendían por encima del muro, girando como luciérnagas dementes. Corrí hasta que el amanecer empezó a desteñir el horizonte. Cuando alcancé el primer caserío, vomité bilis y tierra. Los perros ladraban histéricos, alguna campana sonó a deshoras. Golpeé la puerta del dispensario. La enfermera me miró, empapado en sudor y con las palmas llenas de ampollas negras, y creyó que deliraba. 2 semanas estuve internado con fiebre.
Las enfermeras contaban que por las noches murmuraba lenguas extrañas y golpeaba la pared como si quisiera excavar. Al despertar, recordaba fragmentos, las velas al revés, las tumbas palpitantes, el crujir de piedra volviéndose carne. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla febril, pero mis manos conservaban el dibujo de la cadena quemada y un olor a tierra vieja impregnaba mi ropa, imposible de lavar. Cuando me dieron el alta, volví al cementerio a plena luz, necesitaba comprobar que las lápidas seguían cerradas. Entré acompañado del alcalde y 2 policías escépticos. Todo parecía intacto. Solo una losa estaba rota, el nicho de Aurelio de la Cruz yacía vacío, sin restos ni polvo. Los ángeles decapitados habían recuperado sus cabezas. El mármol se veía nuevo, como si alguien lo hubiera pulido durante la noche. Yo temblaba, pero los demás reían nerviosos achacándolo al vandalismo. Esta carta la escribo en 2025, con los nudillos llenos de grietas que sangran cuando llueve. Sigo oyendo rezos en idiomas que nadie reconoce. No he vuelto a dormir sin que un latido de piedra despierte tras mi oreja. Cada aniversario, la fiebre regresa, y durante una noche mi piel adopta un tono grisáceo mientras la humedad se pega a mis dedos como argamasa fresca. Sé que algún día la losa que me espera abrirá su boca hambrienta y la procesión me recibirá con el mismo canto con que me despidió aquella noche. He vendido mis herramientas, he quemado mis libretas, pero nada borra la visión de aquellas lápidas respirando. Si lees esto y aún conservas el instinto de supervivencia, huye de Santa Teresa antes de la próxima luna llena. Dicen que las estatuas solo necesitan un nombre nuevo para proseguir su marcha. El mío ya lo conocen. Puede que ahora susurren el tuyo. La lápida. Me llamo Luciano Cortés y juré no volver a andar solo entre los pasillos del Panteón de la Soledad, en las afueras de Zacatecas, pero aquella promesa se quebró una noche sin luna de febrero de 2019. Habían pasado 6 años desde que depositamos a mi hermana mayor, Elena, en una tumba de ladrillo rojo. Mi padre dejó de ir poco después, decía que el duelo se había clausurado. Yo, en cambio, volvía cada mes, llevando claveles blancos y un pequeño transistor que reproducía viejos boleros que a ella le gustaban. Pensaba que la música, igual que el viento, atravesaba mármol y tierra. Esa convicción me mantenía sereno, hasta que algo, o alguien, decidió reclamar mi atención. Esa noche trabajé hasta tarde en la radio local. A las 11, con el panteón ya cerrado, escalé la reja oxidada y avancé con la linterna del móvil titilando en modo ahorro. El aire se sentía denso, impregnado de polvo fino. A lo lejos, el templo colonial proyectaba una silueta oscura contra el cielo sin estrellas. Antes de encender el transistor sobre la lápida de Elena, noté un resplandor tenue a mi derecha. Era la fotografía esmaltada de un niño en una tumba olvidada. La placa decía, Emanuel Ríos, 2008 a 2017. Alrededor yacían juguetes húmedos por el rocío, la mayoría rotos. Alguien había dejado una canica de vidrio azul que, extrañamente, permanecía limpia y fulgente. Me incliné, la sostuve entre los dedos y la linterna devolvió un destello iridiscente. Sentí un cosquilleo helado en la nuca, el tipo de alarma que precede a una tormenta, aunque el cielo estaba claro. Sin pensarlo, guardé la canica en el bolsillo interno de mi chamarra, un gesto impulsivo, quizá inconsciente, y seguí hacia la cripta de mi hermana. Toqué los primeros acordes de Somos Novios, el transistor crujió, luego enmudeció. Supuse que las pilas se habían agotado, pero al sacarlas descubrí que aún tenían carga. A la misma vez, la pantalla del celular se apagó sola y un olor metálico, parecido a monedas viejas, me llenó los pulmones. Un viento breve levantó tierra y hojas secas, obligándome a cerrar los ojos. Cuando los abrí, distinguí una figura infantil recortada contra la luz mortecina del pasillo central. No se movía, pero su contorno vibraba como un reflejo sobre el agua. Parpadeé, la silueta se deshizo. Sin embargo, algo había cambiado, el transistor emitía un murmullo grave, nada parecido a música. Guardé mis cosas y me apresuré a salir.
La reja parecía más alta de lo habitual. Tardé un minuto en cruzarla y corrí hasta la camioneta. Solo cuando respiré el olor a diésel fui consciente del peso seco de mis pantalones. La canica se había calentado hasta quemar. Esa madrugada el sueño se negó a visitarme. Cada vez que cerraba los ojos veía el retrato esmaltado de Emanuel parpadeando como un foco defectuoso. A las 4, rendido, encendí la computadora y traté de distraerme con trabajo pendiente. Sin embargo, el cursor del ratón se movía solo, escribía devuélvela. Creí que era un glitch, pero la palabra se repitió 3 veces. Apagué el equipo y me senté en la sala, sin luces. Pude jurar que alguien sollozaba en el pasillo. Seguí el sonido hasta mi cuarto, provenía de la chamarra colgada en el respaldo de la silla. Al tocar el bolsillo, la canica vibró como un teléfono. La arrojé contra el suelo de madera y rodó hasta detenerse bajo la cama. Las noches siguientes se volvieron un desfile de síntomas: insomnio obstinado, sudores fríos, un zumbido constante en los oídos y, lo peor, la impresión de que un niño observaba desde los rincones oscuros. Una tarde, mientras locutaba el noticiero, la mesa del estudio tembló levemente y los monitores se cubrieron de estática. El compañero de cabina me preguntó si estaba bien. Dijo que mi voz sonaba lejana, hueca. Al salir, noté mi reflejo en el cristal, ojos rojizos, ojeras profundas. Comprendí que aquello no era simple sugestión. Ese mismo día visité al médico. Revisión completa, tensión arterial normal, corazón firme, nada anómalo. Antes de despedirme, el doctor me preguntó si había experimentado algún evento estresante. Conté, sin detalles, lo de la tumba infantil y la canica. El hombre, católico devoto, prescribió valeriana y, con cautela, recomendó poner cada cosa en su lugar. Al anochecer busqué bajo la cama. La canica seguía allí, ahora opaca, con una mancha rojiza en su centro. La envolví en una servilleta, la metí en la bolsa de la chamarra y conduje al panteón. Eran cerca de las 11 otra vez. La luna nueva hacía que los mausoleos se fundieran con la oscuridad. Brinqué la reja y avancé directo a la tumba de Emanuel. A 10 metros, el suelo parecía respirar bajo mis botas. Ligera exhalación terrosa que levantaba motas grisáceas. Cuando alcancé la lápida, el frío resultó insoportable, como si hubiera un congelador abierto. Coloqué la canica junto a un cochecito de plástico y un dinosaurio sin cola. En ese instante, una voz suave emergió detrás de mí: gracias. No era susurro de viento, era audible, infantil, cargado de alivio. No me giré. Permanecí inmóvil, ojos cerrados, hasta que un silencio total ocupó el aire. Entonces encendí el transistor para comprobar si la batería seguía viva. Sonó cucurrucucú paloma con nitidez perfecta. Supe que podía irme. Esa noche dormí casi 8 horas, sin sobresaltos. Sin embargo, cuando desperté, mi cuarto olía a tierra mojada y un hilillo de polvo salía del armario. Al abrir las puertas, hallé el cochecito de plástico apoyado en el estante. Juraría no haberlo tomado. Lo llevé al trabajo para distraerme, pero a mediodía rodó solo por el escritorio, golpeó el teclado y cayó al piso. Mis compañeros rieron, lo interpretaron como un truco. Yo fingí también reír, pero por dentro me desmoronaba. Lo peor era saber que el objeto no pertenecía a mi mundo y que, aún devuelto, algo se adhería a mí. A la quinta noche, el sueño cambió de tono. Me encontré caminando por el pasillo central del panteón. Todo era neblina blanca, lápidas iluminadas con luz interior. El niño Emanuel me tomaba la mano, su piel era tibia. Al fondo se abría un foso sin fondo, chorros de sombra ascendían y descendían como vapor invertido. Emanuel señaló hacia abajo y, sin hablar, me mostró un bulto oscuro. Comprendí que había otra cosa allí abajo, algo que no era él, algo que lo retenía. Desperté con la garganta seca. El transistor, en la mesita, reproducía un lamento que no reconocí como canción ni como voz humana. Volví al cementerio al amanecer. Quería luz solar para defender la cordura. Crucé medio Camposanto y llegué a la oficina del encargado, don Celestino, 70 años, 25 entre tumbas. Le pedí el registro de Emanuel.
Lo consultó con parsimonia y, al levantar la mirada, su rostro mostraba una incomodidad evidente. Emanuel murió por causa indeterminada. Encontraron su cuerpo sobre una tumba saqueada. Él parecía ileso, pero los médicos hablaron de colapso fulminante. Me preguntó por qué mi interés. Le dije que era pariente lejano. Mintiendo, añadí que quería mantener su sepultura limpia. Celestino aceptó, aunque me advirtió que, desde aquel incidente, habían ocurrido sucesos extraños, juguetes que cambiaban de sitio, veladoras que se extinguen un instante después de encenderse, pequeños surcos en la tierra, como si algo escarbara desde abajo. Volví varias veces más, siempre de día, armado con flores y una vela gruesa que tardaba horas en consumirse. Cada visita se desarrollaba sin incidentes, salvo por un detalle: el transistor se activaba por sí solo apenas cruzaba la reja y se apagaba al salir. Aún así, me adapté. Comencé a charlar en voz baja con la lápida de Emanuel, monólogo sobre mi vida, mis miedos, mis recuerdos de Elena, y aquello me otorgaba una extraña paz. Creí, ingenuamente, que todo había encontrado un equilibrio. Un sábado de mayo, sin embargo, la estabilidad se quebró. Esa tarde llegué cerca de las 6. Había familias limpiando tumbas, el ambiente era casi festivo. Me detuve frente a Emanuel y noté que alguien había dejado una caja de música con forma de carrusel. Giré la manivela, la melodía era dulce pero desafinada por el óxido. Al terminar, la tapa se abrió sola y emanó un hedor a carne corrompida, brevemente, como un latigazo. De la nada cayó una ráfaga de aire y se escuchó un impacto seco detrás de mí. El cochecito de plástico yacía en mitad del pasillo, aplastado. Comprendí que el equilibrio siempre fue ficticio. Algo quería recordarme su presencia, o su poder. Esa noche me resigné a aceptar que quizá jamás volvería a dormir sin sobresaltos. Encendí incienso, recité oraciones de mi abuela y rocié agua bendita que Celestino me consiguió. Cerré los ojos esperando pesadillas, pero el sueño llegó en silencio. Soñé con Elena por primera vez en años. No estaba en el camastro del hospital, sino sentada en una banca del panteón, tocando la caja de música. Me sonrió. Supe que era una despedida. Al despertar, había lágrimas en mi cara y la sensación, inequívoca, de haber perdonado y sido perdonado. He seguido visitando el Panteón de la Soledad. Llevo flores a Elena, canicas limpias a Emanuel y dejo que el transistor toque un par de canciones antiguas. No necesito más. Cada tanto, al atardecer, la silueta diminuta de un niño aparece entre las cruces de hierro, alza la mano, y yo respondo al gesto. Luego subo a la camioneta con la certeza de que nadie muere del todo mientras su nombre se pronuncie. La oscuridad sigue acechando en las galerías subterráneas del cementerio y ese algo bajo la tierra respira, lo sé, pero también sé que Emanuel ya no camina solo. Y aunque el miedo persiste, porque el miedo es un animal que aprende a vivir contigo, el insomnio se ha marchado. Ahora duermo, si no en paz, al menos en tregua, oyendo a lo lejos un carrusel desafinado que gira lentamente en la penumbra.